El libro de Josué narra la emocionante historia de Israel, entrando y conquistando la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés. Detalla las batallas, la fidelidad de Dios a sus promesas y cómo la tierra fue dividida entre las 12 tribus. Es un relato clave sobre cómo la fe y la obediencia llevan a la victoria y cómo Dios cumple su pacto con su pueblo. Josué capítulo 1, versículo del 1 al 18. El encargo de Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, sucedió que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar donde la planta de su pie pise, se lo he dado a ustedes tal como le prometí a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Eufrates, toda la tierra de los heteos, y hasta el mar grande hacia el poniente del sol, será su territorio. Nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te abandonaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres que les daría. Solo sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de hacer conforme a toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperes donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que tengas cuidado de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y entonces tendrás éxito. No te he mandado. Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: pasen por en medio del campamento y manden al pueblo, diciendo: preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días cruzarán este Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da para poseerla. Y a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué les habló diciendo: recuerden la palabra que Moisés, siervo del Señor, les mandó diciendo: el Señor su Dios les da descanso y les dará esta tierra. Sus esposas, sus pequeños y su ganado se quedarán en la tierra que Moisés les dio al otro lado del Jordán. Pero ustedes, todos los hombres valientes, pasarán armados delante de sus hermanos y los ayudarán hasta que el Señor haya dado descanso a sus hermanos como a ustedes, y ellos también hayan poseído la tierra que el Señor su Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces regresarán a la tierra de su posesión y la poseerán, la cual Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán, hacia el oriente del sol. Ellos respondieron a Josué diciendo: todo lo que nos has mandado haremos, y a donde quiera que nos envíes iremos. Así como obedecimos a Moisés en todo, así te obedeceremos a ti, solo que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, morirá. Solo sé fuerte y valiente. Josué capítulo 2, versículo del 1 al 24. Rahab y los espías. Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías, diciendo: vayan, examinen la tierra, especialmente Jericó. Así que fueron y entraron en la casa de una prostituta cuyo nombre era Rahab, y se alojaron allí. Se le informó al rey de Jericó diciendo: he aquí, hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Y el rey de Jericó envió a Rahab diciendo: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es cierto que los hombres vinieron a mí, pero no sabía de dónde eran. Y sucedió que cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, al anochecer, los hombres salieron. No sé a dónde fueron los hombres. Persíganlos rápidamente, porque los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir a la azotea, y los había escondido entre los tallos de lino que había dispuesto en la azotea. Así que los hombres los persiguieron por el camino del Jordán hasta los vados. Y tan pronto como los que los perseguían salieron, la puerta se cerró.
Antes de que los espías se acostaran, ella subió a la azotea y les dijo a los hombres: «Sé que el Señor les ha dado la tierra, y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han derretido delante de ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, nuestro corazón desfalleció, y no quedó más aliento en ningún hombre a causa de ustedes, porque el Señor su Dios, Él es Dios en el cielo arriba y en la tierra abajo. Ahora pues, les ruego, júrenme por el Señor, ya que les he mostrado bondad, que ustedes también mostrarán bondad a la casa de mi padre, y me darán una señal segura de vida, y que preservarán la vida de mi padre y de mi madre, y de mis hermanos y de mis hermanas, y de todo lo que tienen, y librarán nuestras vidas de la muerte». Así que los hombres le dijeron: «Nuestra vida por la tuya si no revelas este asunto nuestro, y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te mostraremos bondad y fidelidad». Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad, y ella vivía en la muralla. Y ella les dijo: «Vayan a la montaña, para que los perseguidores no los encuentren, y escóndanse allí por 3 días hasta que los perseguidores regresen. Entonces pueden seguir su camino». Los hombres le dijeron: «Estaremos libres de este juramento tuyo que nos has hecho jurar, a menos que, cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata en la ventana por la cual nos hiciste descender, y reúnas a tu padre y a tu madre, y a tus hermanos, y a toda la casa de tu padre contigo en la casa. Sucederá que cualquiera que salga por las puertas de tu casa a la calle, su sangre será sobre su propia cabeza, y nosotros seremos inocentes, pero la sangre de cualquiera que esté contigo en la casa será sobre nuestra cabeza, si una mano se pone sobre él. Pero si revelas este asunto nuestro, entonces estaremos libres del juramento que nos has hecho jurar». Ella dijo: «Según sus palabras, así sea». Y los despidió, y ellos se fueron, y ella ató el cordón escarlata en la ventana. Ellos se fueron a la montaña, y permanecieron allí por 3 días, hasta que los perseguidores regresaron. Los perseguidores los buscaron por todo el camino, pero no los encontraron. Entonces los 2 hombres regresaron, y descendieron de la montaña, y cruzaron el Jordán, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había sucedido. Y le dijeron a Josué: «Ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han derretido delante de nosotros». Josué capítulo 3, versículo del 1 al 17. El cruce del Jordán. Entonces Josué se levantó temprano por la mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y llegaron al Jordán, y se alojaron allí antes de cruzar. Sucedió que después de 3 días, los oficiales pasaron por en medio del campamento y mandaron al pueblo diciendo: «Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, entonces ustedes también partirán de su lugar y la seguirán. Sin embargo, habrá una distancia entre ustedes y ella de unos 2000 codos por medida. No se acerquen a ella para que sepan el camino por el que deben ir, porque nunca antes han pasado por este camino». Entonces Josué le dijo al pueblo: «Santifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes». Y Josué habló a los sacerdotes diciendo: «Tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo». Así que tomaron el arca del pacto y pasaron delante del pueblo. Entonces el Señor le dijo a Josué: «Este día comenzaré a engrandecerte a la vista de todo Israel, para que sepan que así como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora manda a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando lleguen al borde de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán». Josué les dijo a los hijos de Israel: «Acérquense aquí y escuchen las palabras del Señor su Dios». Josué dijo: «Por esto sabrán que el Dios vivo está en medio de ustedes, y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los heteos, a los heveos, a los fereceos, a los girgaseos, a los amorreos y a los jebuseos».
He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a cruzar delante de ustedes el Jordán. Ahora pues tomen 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. Sucederá que tan pronto como las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, descansen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se cortarán, y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Así que cuando el pueblo partió de sus tiendas para cruzar el Jordán, con los sacerdotes que llevaban el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en el borde de las aguas, porque el Jordán desborda todas sus orillas durante todo el tiempo de la cosecha, las aguas que fluían de arriba se detuvieron y se amontonaron muy lejos en Adán, la ciudad que está al lado de Zaretán, y las que fluían hacia el mar de la Arabá, el mar salado, se cortaron y se secaron, y el pueblo cruzó frente a Jericó. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron firmemente en tierra seca en medio del Jordán, mientras todo Israel cruzaba en tierra seca, hasta que toda la nación terminó de cruzar el Jordán. Josué capítulo 4, versículo del 1 al 24. Las 12 piedras conmemorativas. Cuando toda la nación terminó de cruzar el Jordán, el Señor le habló a Josué diciendo: «Tomen 12 hombres de entre el pueblo, un hombre de cada tribu, y mándenles diciendo: tomen de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes se detuvieron firmemente, 12 piedras, y llévenlas con ustedes, y pónganlas en el lugar donde se alojen esta noche». Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había designado de los hijos de Israel, un hombre de cada tribu, y Josué les dijo: «Pasen delante del arca del Señor su Dios, al medio del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro, según el número de las tribus de los hijos de Israel. Esto será una señal entre ustedes, cuando sus hijos les pregunten en el futuro diciendo: ¿qué significan estas piedras para ustedes? Entonces les dirán: porque las aguas del Jordán se cortaron delante del arca del pacto del Señor. Cuando cruzó el Jordán, las aguas del Jordán se cortaron. Así que estas piedras serán un memorial para los hijos de Israel para siempre». Así hicieron los hijos de Israel como Josué mandó, y tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como el Señor le había dicho a Josué, según el número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron con ellos al lugar donde se alojaron, y las pusieron allí. Entonces Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se habían detenido, y están allí hasta el día de hoy. Porque los sacerdotes que llevaban el arca se detuvieron en medio del Jordán, hasta que todo lo que el Señor había mandado a Josué que le hablara al pueblo se cumplió, según todo lo que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se apresuró y cruzó. Sucedió que cuando todo el pueblo terminó de cruzar, el arca del Señor y los sacerdotes cruzaron a la vista del pueblo. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés cruzaron armados delante de los hijos de Israel, tal como Moisés les había hablado. Unos 40,000 hombres equipados para la guerra cruzaron delante del Señor a la llanura de Jericó para la batalla. En aquel día el Señor engrandeció a Josué a la vista de todo Israel, y lo temieron, así como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces el Señor le habló a Josué diciendo: «Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán». Josué, pues, mandó a los sacerdotes diciendo: «Suban del Jordán». Sucedió que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes se levantaron sobre la tierra seca, las aguas del Jordán regresaron a su lugar y fluyeron sobre todas sus orillas como antes. El pueblo subió del Jordán el día 10 del primer mes, y se alojaron en Gilgal, en el extremo oriental de Jericó, y Josué levantó en Gilgal las 12 piedras que habían tomado del Jordán. Y les habló a los hijos de Israel diciendo: «Cuando sus hijos pregunten a sus padres en el futuro, diciendo qué significan estas piedras, entonces informarán a sus hijos, diciendo: Israel cruzó este Jordán en tierra seca».
Porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que cruzaron, así como el Señor su Dios hizo con el mar Rojo, que secó delante de nosotros hasta que cruzamos, para que todos los pueblos de la tierra sepan que la mano del Señor es poderosa, para que teman al Señor su Dios para siempre. Josué capítulo 5, versículo del 1 al 15. Circuncisión en Gilgal y la Pascua. Sucedió que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que cruzaron, su corazón desfalleció, y no hubo más aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: «Hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel por segunda vez». Así que Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en la colina de Aralot. Esta es la razón por la que Josué los circuncidó. Todos los hombres que salieron de Egipto, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto en el camino después de salir de Egipto. Porque todos los que salieron habían sido circuncidados, pero todos los que nacieron en el desierto en el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron 40 años en el desierto, hasta que toda la nación de los hombres de guerra que salieron de Egipto pereció porque no habían escuchado la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que mana leche y miel. Así que sus hijos, a quienes él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, porque no estaban circuncidados, ya que no los habían circuncidado en el camino. Sucedió que cuando toda la nación había sido circuncidada, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que se recuperaron. Mientras los hijos de Israel acampaban en Gilgal, celebraron la Pascua en la tarde del día 14 del mes en las llanuras de Jericó. Y al día siguiente de la Pascua, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y grano tostado. Ese mismo día, el maná cesó al día siguiente, después de que comieron del producto de la tierra, de modo que los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que en ese año comieron del producto de la tierra de Canaán, el príncipe del ejército del Señor. Sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí, un hombre estaba de pie frente a él con su espada desenvainada en su mano, y Josué se acercó a él y le dijo: «¿Eres de los nuestros o de nuestros adversarios?». Y él dijo: «No, más bien yo soy el capitán del ejército del Señor. Ahora he venido». Y Josué cayó sobre su rostro en tierra y se postró, y le dijo: «¿Qué tiene que decir mi señor a su siervo?». El capitán del ejército del Señor le dijo a Josué: «Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás de pie es santo». Y Josué así lo hizo. Josué capítulo 6, versículo del 1 al 27. La caída de Jericó. Ahora Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía y nadie entraba. El Señor le dijo a Josué: «Mira, he entregado Jericó en tu mano, con su rey y los hombres valientes de guerra. Ustedes, todos los hombres de guerra, marcharán alrededor de la ciudad una vez al día, así lo harán por 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Entonces, al 7º día, marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando escuchen el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará con un gran grito, y la muralla de la ciudad se derrumbará, y el pueblo subirá, cada hombre directamente delante de él». Así que Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: «Tomen el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor». Y le dijo al pueblo: «Pasen y marchen alrededor de la ciudad, y que la vanguardia pase delante del arca del Señor». Sucedió que cuando Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor pasaron y tocaron las trompetas, y el arca del pacto del Señor los siguió. La vanguardia marchó delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia siguió al arca, mientras los sacerdotes continuaban tocando las trompetas.
Pero Josué mandó al pueblo, diciendo, no gritarán ni harán oír su voz, ni saldrá palabra de su boca, hasta el día en que yo les diga, griten, entonces gritarán. Así que hizo que el arca del Señor rodeara la ciudad, marchando alrededor de ella una vez. Entonces regresaron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Josué se levantó temprano por la mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor continuaron marchando y tocando las trompetas, y la vanguardia marchó delante de ellos, y la retaguardia siguió al arca del Señor. Mientras los sacerdotes continuaban tocando las trompetas, así marcharon alrededor de la ciudad una vez en el segundo día, y regresaron al campamento. Así lo hicieron por 6 días. Entonces sucedió que al 7º día se levantaron temprano, al amanecer, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo en ese día marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. Y sucedió que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué le dijo al pueblo, griten, porque el Señor les ha dado la ciudad. La ciudad y todo lo que hay en ella serán dedicados al Señor para destrucción. Solo Rahab la prostituta y todos los que estén con ella en la casa vivirán, porque escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense de las cosas dedicadas a la destrucción, no sea que al dedicarlas tomen algo de las cosas dedicadas a la destrucción y hagan del campamento de Israel una cosa dedicadas a la destrucción y le traigan problemas. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro son sagrados para el Señor, irán al tesoro del Señor. Así que el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo escuchó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con un gran grito, y la muralla se derrumbó, y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre directamente delante de él, y tomaron la ciudad. Destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, tanto hombres como mujeres, jóvenes y viejos, y bueyes, ovejas y asnos, a filo de espada. Pero Josué les dijo a los 2 hombres que habían espiado la tierra, vayan a la casa de la prostituta y saquen de allí a la mujer y a todos los que le pertenecen, tal como le juraron. Así que los jóvenes, los espías, entraron y sacaron a Rahab, y a su padre, y a su madre, y a sus hermanos, y a todo lo que le pertenecía. También sacaron a todos sus parientes y los dejaron fuera del campamento de Israel. Y quemaron la ciudad con fuego, y todo lo que había en ella, solo la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, los pusieron en el tesoro de la casa del Señor. Pero Josué preservó la vida de Rahab, la prostituta y la casa de su padre, y todo lo que le pertenecía, y ella ha vivido en medio de Israel hasta el día de hoy, porque escondió a los mensajeros que Josué envió a espiar Jericó. Entonces Josué les hizo jurar en aquel tiempo, diciendo, maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó, con la pérdida de su primogénito la cimentará, y con la pérdida de su hijo menor pondrá sus puertas. Así que el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Josué capítulo 7, versículo del 1 al 26. El pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una transgresión con respecto a las cosas dedicadas a la destrucción, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algunas de las cosas dedicadas a la destrucción, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Ahora Josué envió hombres de Jericó a Jai, que está cerca de Betabén, al este de Betel, y les habló diciendo, suban y espíen la tierra. Así que los hombres subieron y espiaron Jai. Regresaron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, que suban unos 2 o 3 mil hombres y tomen Jai. No canses a todo el pueblo allí, porque son pocos. Así que unos 3 mil hombres del pueblo subieron allí, pero huyeron delante de los hombres de Jai. Y los hombres de Jai mataron a unos 36 de sus hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los golpearon en la cuesta, así que el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos y cayó sobre su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta la tarde.
él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: «¡Ay, Señor Dios! ¿Por qué, por qué trajiste a este pueblo a cruzar el Jordán, solo para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos? Ojalá nos hubiéramos contentado con habitar al otro lado del Jordán. Oh Señor, ¿qué diré después de que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra lo oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás por tu gran nombre?». Así que el Señor le dijo a Josué: «Levántate, ¿por qué estás postrado sobre tu rostro? Israel ha pecado, y también han transgredido mi pacto que les mandé, y también han tomado algunas de las cosas dedicadas a la destrucción, y también han robado y engañado, y también las han puesto entre sus propias pertenencias. Por eso los hijos de Israel no pudieron hacer frente a sus enemigos, volvieron la espalda delante de sus enemigos, porque se han convertido en algo dedicado a la destrucción. No estaré más con ustedes, a menos que destruyan las cosas dedicadas a la destrucción de entre ustedes. Levántate, santifica al pueblo y di: santifíquense para mañana, porque así dice el Señor, el Dios de Israel: hay cosas dedicadas a la destrucción en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quiten las cosas dedicadas a la destrucción de en medio de ustedes. Por la mañana se acercarán por sus tribus, y la tribu que el Señor señale se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. Sucederá que el que sea tomado con las cosas dedicadas a la destrucción será quemado con fuego, él y todo lo que le pertenece, porque ha transgredido el pacto del Señor y porque ha cometido una cosa vergonzosa en Israel». Así que Josué se levantó temprano por la mañana e hizo que Israel se acercara por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y cuando hizo que las familias de Judá se acercaran, tomó la familia de los Zeraitas. Y cuando hizo que la familia de los Zeraitas se acercara hombre por hombre, fue tomado Zabdi. Y cuando hizo que su casa se acercara hombre por hombre, fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué le dijo a Acán: «Hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y haz confesión a Él, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes». Así que Acán respondió a Josué, y dijo: «En verdad he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y esto es lo que hice. Cuando vi entre el botín una hermosa túnica de Sinar, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé, y he aquí, están escondidos en la tierra dentro de mi tienda, con la plata debajo de ella». Así que Josué envió mensajeros, y corrieron a la tienda, y he aquí, estaba escondido en su tienda con la plata debajo de ella. Y lo sacaron de en medio de la tienda, y lo llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, y la plata, la túnica, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Josué dijo: «¿Por qué nos has traído problemas? El Señor te traerá problemas hoy». Y todo Israel lo apedreó con piedras, y los quemaron con fuego después de apedrearlos con piedras, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta el día de hoy. Entonces el Señor se apartó del ardor de su ira. Por eso el nombre de aquel lugar se ha llamado el Valle de Acor hasta el día de hoy. Josué capítulo 8, versículo del 1 al 35. La captura de Jai. Entonces el Señor le dijo a Josué: «No temas ni te desanimes, toma a todos los hombres de guerra contigo, y levántate, sube a Jai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, su ciudad y su tierra, y harás con Jai y con su rey como hiciste con Jericó y con su rey, solo que su botín y su ganado los tomarán para ustedes como botín. Pon una emboscada detrás de la ciudad». Así que Josué se levantó, y todos los hombres de guerra para subir a Jai, y Josué escogió 30,000 hombres, valientes guerreros, y los envió de noche, y les mandó diciendo:
Miren, ustedes se emboscarán detrás de la ciudad, no muy lejos de la ciudad, y todos ustedes estén listos, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y sucederá que cuando salgan contra nosotros como la primera vez, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los hayamos atraído lejos de la ciudad, porque dirán, están huyendo delante de nosotros como la primera vez, así que huiremos delante de ellos. Entonces ustedes se levantarán de la emboscada y tomarán posesión de la ciudad, porque el Señor su Dios la entregará en su mano. Y sucederá que cuando hayan tomado la ciudad, la prenderán fuego, harán conforme a la palabra del Señor. Miren, se lo he mandado. Así que Josué los envió, y fueron al lugar de la emboscada, y se sentaron entre Betel y Jai, al occidente de Jai. Pero Josué pasó esa noche entre el pueblo. Entonces Josué se levantó temprano por la mañana y reunió al pueblo, y él y los ancianos de Israel marcharon delante del pueblo a Jai. Y todos los hombres de guerra que estaban con él subieron y se acercaron, y llegaron frente a la ciudad, y acamparon al norte de Jai. Ahora había un valle entre él y Jai. Y tomó unos 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así que desplegaron al pueblo todo el campamento que estaba al norte de la ciudad, y su retaguardia al occidente de la ciudad, y Josué pasó esa noche en medio del valle. Sucedió que cuando el rey de Jai lo vio, los hombres de la ciudad se apresuraron y se levantaron temprano y salieron al encuentro de Israel en batalla, él y todo su pueblo, en el lugar señalado frente a la Arabá, pero no sabía que había una emboscada contra él detrás de la ciudad. Y Josué y todo Israel fingieron ser derrotados delante de ellos y huyeron por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en la ciudad fue llamado a perseguirlos, y persiguieron a Josué y fueron atraídos lejos de la ciudad. Así que no quedó un solo hombre en Jai o en Betel que no saliera tras Israel, y dejaron la ciudad abierta y persiguieron a Israel. Pero el Señor le dijo a Josué, extiende la jabalina que está en tu mano hacia Jai, porque la entregaré en tu mano. Así que Josué extendió la jabalina que estaba en su mano hacia la ciudad, y la emboscada se levantó rápidamente de su lugar, y corrió tan pronto como él extendió su mano. Y entraron en la ciudad y la tomaron, y se apresuraron y prendieron fuego a la ciudad. Cuando los hombres de Jai miraron hacia atrás, y he aquí, el humo de la ciudad subía al cielo, no tuvieron fuerza para huir ni a la derecha ni a la izquierda, porque el pueblo que huía hacia el desierto se volvió contra los que los perseguían. Cuando Josué y todo Israel vieron que la emboscada había tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los hombres de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, de modo que quedaron en medio de Israel, algunos por un lado y algunos por el otro, y los golpearon hasta que no quedó ni uno de ellos. Pero el rey de Jai lo tomaron vivo y lo llevaron a Josué. Sucedió que cuando Israel había terminado de matar a todos los habitantes de Jai en el campo, en el desierto donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta que fueron consumidos, entonces todo Israel regresó a Jai y la hirió a filo de espada. Todos los que cayeron ese día, tanto hombres como mujeres, fueron 12,000, todos los hombres de Jai. Porque Josué no retiró su mano con la que había extendido la jabalina hasta que había destruido por completo a todos los habitantes de Jai. Solo el ganado y el botín de esa ciudad Israel los tomó como botín para sí mismo, según la palabra del Señor que había mandado a Josué. Así que Josué quemó Jai y la convirtió en un montón de ruinas para siempre, una desolación hasta el día de hoy. Y colgó al rey de Jai en un árbol hasta la tarde. Y al ponerse el sol, Josué mandó que quitaran su cuerpo del árbol y lo arrojaran a la entrada de la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. El altar en el monte Ebal. Entonces Josué edificó un altar al Señor, el Dios de Israel, en el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre el cual nadie había levantado una herramienta de hierro, y ofrecieron holocaustos sobre él al Señor, y sacrificaron sacrificios de paz.
Y allí, a la vista de los hijos de Israel, escribió en las piedras una copia de la ley de Moisés, que había escrito. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a ambos lados del arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el extranjero como el nativo. La mitad de ellos estaba frente al monte Gerizim, y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado antes para bendecir al pueblo de Israel. Y después de esto, leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, según todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo una sola palabra de todo lo que Moisés había mandado que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel con las mujeres, los pequeños y los extranjeros que andaban entre ellos. Josué capítulo 9, versículo del 1 al 27. El engaño de los gabaonitas. Sucedió que cuando todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en la región montañosa y en la Cefelá y en toda la costa del mar grande hacia el Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, oyeron de esto, se reunieron para pelear juntos contra Josué y contra Israel con una sola mente. Cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos también actuaron astutamente y fueron y se hicieron pasar por embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres de vino viejos y rotos y remendados y sandalias viejas y remendadas en sus pies y vestidos viejos sobre ellos y todo el pan de su provisión estaba seco y mohoso. Y fueron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: venimos de una tierra lejana. Ahora pues hagan un pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los heveos: quizá habitan en medio de nosotros, ¿cómo entonces haremos un pacto con ustedes? Pero ellos le dijeron a Josué: somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes son ustedes? ¿Y de dónde vienen? Y le respondieron: de una tierra muy lejana han venido tus siervos por causa del nombre del Señor tu Dios. Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo tanto, nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos hablaron, diciendo: tomen provisiones en sus manos para el viaje y vayan a su encuentro, y díganles: somos sus siervos, ahora pues hagan un pacto con nosotros. Nuestro pan estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisiones el día que salimos para ir a ustedes, pero ahora, he aquí, está seco y mohoso. Y estos odres de vino que llenamos eran nuevos, y he aquí, están rotos, y estos nuestros vestidos y nuestras sandalias, por lo larguísimo del camino, están ya viejos. Entonces los hombres tomaron de sus provisiones, y no consultaron a la boca del Señor. Y Josué hizo paz con ellos, hizo un pacto con ellos para dejarlos vivir, y los jefes de la congregación les juraron. Sucedió que al cabo de 3 días después de haber hecho el pacto con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y los hijos de Israel partieron, y al tercer día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Y los hijos de Israel no los hirieron, porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuró contra los jefes. Pero todos los jefes le dijeron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor, el Dios de Israel. Ahora, pues no podemos tocarlos, esto les haremos: los dejaremos vivir, no sea que la ira nos sobrevenga a causa del juramento que les juramos. Y los jefes les dijeron: que vivan, pero que sean leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes les han hablado. Entonces Josué los llamó y les habló, diciendo: ¿por qué nos han engañado, diciendo: estamos muy lejos de ustedes, cuando habitan en medio de nosotros? Ahora pues, malditos son ustedes, y nunca dejará de haber entre ustedes siervos, leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. Ellos respondieron a Josué y dijeron:
porque se les informó claramente a tus siervos que el Señor tu Dios había mandado a su siervo Moisés que les diera toda la tierra y que destruyera a todos los habitantes de la tierra de delante de ustedes. Por eso tuvimos mucho miedo por nuestras vidas a causa de ustedes, y hicimos esto. Y ahora, he aquí, estamos en tu mano, haz con nosotros lo que te parezca bueno y recto. Y él les hizo así, y los libró de la mano de los hijos de Israel, de modo que no los mataron, y Josué los hizo en aquel día leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor, en el lugar que él escoja, hasta el día de hoy. Josué capítulo 10, versículo del 1 al 43. La batalla de Gabaón. Sucedió que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Jai y la había destruido por completo, y que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con Israel y estaban entre ellos, tuvo mucho miedo, porque Gabaón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales, y era más grande que Jai, y todos sus hombres eran valientes. Por lo tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, y a Piram, rey de Jarmut, y a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: suban a mí y ayúdenme, y golpeemos a Gabaón, porque ha hecho la paz con Josué y con los hijos de Israel. Así que los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se reunieron y subieron, ellos y todos sus ejércitos, y acamparon contra Gabaón y la atacaron. Entonces los hombres de Gabaón enviaron a Josué al campamento en Gilgal, diciendo: no retires tu mano de tus siervos, sube a nosotros rápidamente y sálvanos, y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en la región montañosa se han reunido contra nosotros. Así que Josué subió de Gilgal, él y todos los hombres de guerra con él, y todos los hombres valientes, y el Señor le dijo a Josué: no les temas, porque los he entregado en tu mano, ninguno de ellos podrá hacerte frente. Así que Josué vino sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal. Y el Señor los confundió delante de Israel, y él los hirió con una gran derrota en Gabaón, y los persiguió por el camino de la subida de Betorón, y los golpeó hasta Azeca y Maceda. Sucedió que mientras huían de Israel, mientras estaban en la cuesta de Betorón, el Señor lanzó grandes piedras de granizo del cielo sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron con la espada. El sol y la luna se detienen. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo a la vista de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Yaser? Y el sol se detuvo en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse por casi un día completo. Y no ha habido día como ese, ni antes ni después, cuando el Señor escuchó la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él regresaron al campamento en Gilgal. Ejecución de los 5 reyes. Ahora bien, estos 5 reyes huyeron y se escondieron en la cueva de Maceda. Y se le informó a Josué diciendo: se han encontrado a los 5 reyes escondidos en la cueva de Maceda. Y Josué dijo: pongan grandes piedras a la boca de la cueva, y pongan hombres sobre ella para vigilarlos. Pero ustedes no se detengan, persigan a sus enemigos y golpéenlos por la retaguardia. No los dejen entrar en sus ciudades, porque el Señor su Dios los ha entregado en su mano. Sucedió que cuando Josué y los hijos de Israel terminaron de golpearlos con una gran derrota, hasta que fueron consumidos, y los que quedaron de ellos entraron en las ciudades fortificadas. Entonces todo el pueblo regresó al campamento a Josué en Maceda en paz. Nadie movió su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces Josué dijo: abran la boca de la cueva y sáquenme de allí a estos 5 reyes. E hicieron así, y le sacaron de la cueva a los 5 reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Sucedió que cuando les sacaron a estos reyes,
Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él: acérquense, pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Y se acercaron y pusieron sus pies sobre sus cuellos. Y Josué les dijo: no teman ni se desanimen, sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos sus enemigos contra los que peleen. Y después de esto, Josué los golpeó y los mató, y los colgó en 5 árboles, y estuvieron colgados en los árboles hasta la tarde. Sucedió que al ponerse el sol, Josué mandó que los bajaran de los árboles y los arrojaran a la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la boca de la cueva que permanecen hasta el día de hoy. Conquista del sur de Canaán. Entonces Josué tomó Maceda en aquel día y la hirió a filo de espada, y destruyó por completo a su rey y a todos los que estaban en ella, no dejó ni un sobreviviente, y hizo con el rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. Luego Josué pasó de Maceda a Libna con todo Israel, y peleó contra Libna, y el Señor también la entregó en mano de Israel y a su rey, y la hirió a filo de espada, y a todos los que estaban en ella, no dejó ni un sobreviviente en ella. Y hizo con su rey como había hecho con el rey de Jericó. Luego Josué pasó de Libna a Laquis con todo Israel, y acampó contra ella y la atacó. Y el Señor entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al segundo día, y la hirió a filo de espada, y a todos los que estaban en ella, tal como había hecho con Libna. Entonces Joram, rey de Geser, subió para ayudar a Laquis, y Josué lo golpeó a él y a su pueblo hasta que no le quedó ni un sobreviviente. Luego Josué pasó de Laquis a Eglón con todo Israel, y acamparon contra ella y la atacaron. Y la tomaron ese mismo día, y la hirieron a filo de espada, y a todos los que estaban en ella los destruyó por completo ese día, tal como había hecho con Laquis. Luego Josué subió de Eglón a Hebrón con todo Israel, y la atacaron, y la tomaron y la hirieron a filo de espada, y a su rey, y a todas sus ciudades, y a todos los que estaban en ella, no dejó ni un sobreviviente, tal como había hecho con Eglón, la destruyó por completo a ella, y a todos los que estaban en ella. Luego Josué regresó a Debir con todo Israel, y la atacaron. Y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron por completo a todos los que estaban en ellas, no dejó ni un sobreviviente. Tal como había hecho con Hebrón, así hizo con Debir y con su rey, como había hecho con Libna y con su rey. Así Josué golpeó toda la tierra, la región montañosa, el Negev, la Cefelá y las laderas, y a todos sus reyes, no dejó ni un sobreviviente, sino que destruyó por completo todo lo que respiraba, tal como el Señor, el Dios de Israel, había mandado. Josué los golpeó desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Josué tomó a todos estos reyes y su tierra de una sola vez, porque el Señor, el Dios de Israel, peleó por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él regresaron al campamento en Gilgal. Josué capítulo 11, versículo del 1 al 23. Conquista del norte de Canaán. Sucedió que cuando Jabín, rey de Azor, oyó esto, envió a Jobab, rey de Madón, y al rey de Simrón, y al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban al norte, en la región montañosa, y en la Arabá al sur de Cineret, y en la Cefelá, y en las alturas de Dor hacia el occidente, a los cananeos del este y del oeste, y a los amorreos, los heteos, los fereceos y los jebuseos en la región montañosa, y a los heveos al pie del Hermón en la tierra de Mizpa. Y salieron ellos y todos sus ejércitos con ellos, mucha gente, numerosa como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros. Y todos estos reyes se reunieron y vinieron y acamparon juntos en las aguas de Merom para pelear contra Israel. Entonces el Señor le dijo a Josué: no les temas, porque mañana a esta misma hora los entregaré a todos muertos delante de Israel. Desjarretará sus caballos y quemará sus carros con fuego. Josué, pues, y todos los hombres de guerra con él, vinieron sobre ellos de repente en las aguas de Merom, y cayeron sobre ellos. Y el Señor los entregó en mano de Israel,
Y ellos los golpearon, y los persiguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrefot-Maim, y hasta el valle de Mispa, hacia el oriente, y los golpearon hasta que no les quedó ni un sobreviviente. Y Josué les hizo tal como el Señor le había mandado, desjarretó sus caballos y quemó sus carros con fuego. En aquel tiempo Josué se volvió y tomó a Azor y hirió a su rey a filo de espada, porque Azor había sido la cabeza de todos estos reinos, y destruyeron por completo a todos los que estaban en ella con el filo de la espada. Dedicándolos a la destrucción, no quedó nada que respirara, y quemó a Azor con fuego. Y todas las ciudades de esos reyes, y a todos sus reyes, Josué los tomó y los hirió a filo de espada, destruyéndolos por completo, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado. Solo que Josué no quemó ninguna de las ciudades que estaban en sus montículos, excepto Azor solo, que Josué quemó. Y todo el despojo de estas ciudades y el ganado, los hijos de Israel los tomaron como botín para sí mismos, solo que a todos los hombres los hirieron a filo de espada, hasta que los destruyeron, no dejando nada que respirara. Tal como el Señor había mandado a Moisés su siervo, así Moisés mandó a Josué, y así Josué lo hizo, no omitió nada de todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Resumen de las conquistas de Josué. Así Josué tomó toda esa tierra, la región montañosa, y todo el Negev, y toda la tierra de Gosén, y la Cefelá, y el Arabá, y la región montañosa de Israel y su Cefelá, desde el monte Jalac, que sube a Seir, hasta Baal-Gad en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón, y tomó a todos sus reyes y los golpeó y los mató. Josué hizo la guerra con todos estos reyes por mucho tiempo. No hubo ciudad que hiciera la paz con los hijos de Israel, excepto los heveos que habitaban en Gabaón. Todas las demás las tomaron por la fuerza de las armas, porque fue del Señor endurecer sus corazones para que fueran a la guerra contra Israel, para que los destruyera por completo, para que no tuvieran favor, sino que los destruyera tal como el Señor había mandado a Moisés. En aquel tiempo Josué vino y cortó a los anasim de la región montañosa, de Hebrón, de Debir, de Anab, y de toda la región montañosa de Judá, y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedó ni un anasim en la tierra de los hijos de Israel, solo en Gaza, en Gat y en Asdod quedaron algunos. Así Josué tomó toda la tierra, según todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué se la dio como heredad a Israel, según sus divisiones por sus tribus. Así la tierra tuvo descanso de la guerra. Josué capítulo 12, versículo del 1 al 24. Reyes derrotados por Moisés. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel golpearon y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia el oriente del sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y toda la Arabá hacia el oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y gobernaba desde Aroer, que está al borde del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jaboc, la frontera de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret hacia el oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado hacia el oriente, por el camino de Bet-Shesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga. Og, rey de Basán, de los restos de los refaítas, que habitaba en Astarot y en Edrei, y gobernaba sobre el monte Hermón, y Salcá, y todo Basán, hasta la frontera de los Gesureos y los Maacateos, y la mitad de Galaad, la frontera de Sehón, rey de Hesbón. A estos Moisés, siervo del Señor, y los hijos de Israel los golpearon, y Moisés, siervo del Señor, les dio su tierra como posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Reyes derrotados por Josué. Estos son los reyes de la tierra que Josué y los hijos de Israel golpearon al otro lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Jalac, que sube a Seir. El rey de Jericó 1, el rey de Jai, que está al lado de Betel 1, el rey de Jerusalén 1, el rey de Hebrón 1, el rey de Jarmut 1, el rey de Laquis 1, el rey de Eglón 1, el rey de Geser 1, el rey de Debir 1, el rey de Geder 1, el rey de Orma 1, el rey de Arad 1, el rey de Libna 1, el rey de Adulam 1,
el rey de Maceda, 1, el rey de Betel, 1, el rey de Tapúa, 1, el rey de Jefer, 1, el rey de Sarón, 1, el rey de Madón, 1, el rey de Azor, 1, el rey de Simrón Merón, 1, el rey de Aksaf, 1, el rey de Taanac, 1, el rey de Megido, 1, el rey de Sedes, 1, el rey de Jocneam en el Carmelo, 1, el rey de Dor en las alturas de Dor, 1, el rey de Goim en Gilgal, 1, el rey de Tirsa, 1. Total de reyes 31. Josué capítulo 13, versículo del 1 al 33. Tierra aún por conquistar. Ahora bien, Josué era viejo, avanzado en días, y el Señor le dijo: Tú eres viejo, avanzado en días, y aún queda muchísima tierra por poseer. Esta es la tierra que aún queda, todos los distritos de los filisteos, y toda la tierra de los jesureos, desde el Sior que está delante de Egipto, hasta la frontera de Ecrón al norte, que se cuenta como Cananea, los 5 príncipes de los filisteos, el de Gaza, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gat y el de Ecrón, y los Sabeos, al sur toda la tierra de los cananeos, y Mejará que pertenece a los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los amorreos, y la tierra de los gebalitas, y todo el Líbano hacia el oriente del sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamat, todos los habitantes de la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios. Yo mismo los expulsaré de delante de los hijos de Israel. Solo divide la tierra por suerte como heredad para Israel, tal como te he mandado. Ahora pues, divide esta tierra como heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, las tribus al este del Jordán. Con la media tribu de Manasés, los rubenitas y los gaditas recibieron su heredad, que Moisés les dio al otro lado del Jordán hacia el oriente, tal como Moisés, siervo del Señor, les había dado desde Aroer, que está al borde del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la meseta de Medeba hasta Dibón, y todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, hasta la frontera de los hijos de Amón, y Galaad, y el territorio de los jesureos y los maacateos, y todo el monte Hermón, y todo Basán hasta Salcá, todo el reino de Og en Basán, que reinaba en Astarot y en Edrei, que fue de los restos de los refaitas, porque Moisés los había golpeado y expulsado. Pero los hijos de Israel no expulsaron a los jesureos ni a los maacateos, sino que Jesur y Maaca habitan en medio de Israel hasta el día de hoy. Solo que a la tribu de Leví no le dio heredad. Las ofrendas encendidas del Señor, el Dios de Israel, son su heredad, tal como él le había dicho. La herencia de Rubén. Moisés dio heredad a la tribu de los hijos de Rubén, según sus familias. Y su territorio fue desde Aroer, que está al borde del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la meseta de Medeba, Hesbón, y todas sus ciudades que están en la meseta, Dibón, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meón, Jahaz, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Saret Sahar, en el monte del valle, y Bet-Peor, y las laderas del Pisga, y Bet-Jesimot, y todas las ciudades de la meseta, y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, a quien Moisés golpeó con los jefes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón, habitantes de la tierra. También a Balaam, hijo de Beor, el adivino, los hijos de Israel lo mataron con la espada entre los que fueron muertos por ellos, y la frontera de los hijos de Rubén fue el Jordán. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén según sus familias, las ciudades y sus aldeas. La herencia de Gad. Moisés dio también heredad a la tribu de Gad, a los hijos de Gad según sus familias, y su territorio fue Jaser, y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Aroer que está delante de Rabá, y desde Hesbón hasta Ramat-Mispa y Betonim, y desde Mahanaim hasta la frontera de Debir, y en el valle Bet-Haram, Bet-Nimra, Sucot y Safón, el resto del reino de Seón, rey de Hesbón, con el Jordán como límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán hacia el oriente. Esta fue la heredad de los hijos de Gad, según sus familias, las ciudades y sus aldeas, la herencia de la media tribu de Manasés.
Moisés dio también heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés según sus familias. Y su territorio fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 ciudades, y la mitad de Galaad, y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, fueron para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir según sus familias. Estas son las heredades que Moisés distribuyó en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó hacia el oriente. Pero a la tribu de Leví, Moisés no le dio heredad. El Señor, el Dios de Israel, es su heredad, tal como Él les había dicho. Josué capítulo 14, versículo del 1 al 15. El reparto de la tierra en Canaán. Estos son los territorios que los hijos de Israel recibieron como heredad en la tierra de Canaán, los cuales les distribuyeron Eleazar el sacerdote, y Josué hijo de Nun, y los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, tal como el Señor había mandado por medio de Moisés para las 9 tribus y la media tribu. Porque Moisés ya había dado la heredad de las 2 tribus y la media tribu al otro lado del Jordán, pero a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José eran 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron ninguna porción a los levitas en la tierra, excepto ciudades para habitar con sus tierras de pasto, para su ganado y para sus bienes. Tal como el Señor había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel, y dividieron la tierra. Caleb recibe Hebrón. Entonces los hijos de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, le dijo: «Tú sabes la palabra que el Señor le habló a Moisés, el hombre de Dios, acerca de mí y de ti en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a espiar la tierra, y le traje un informe tal como lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron que el corazón del pueblo se derritiera, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Así que Moisés juró en aquel día, diciendo: «Ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será tuya como heredad, y la de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios». Ahora, pues, he aquí, el Señor me ha mantenido con vida, tal como Él habló, estos 45 años, desde que el Señor habló esta palabra a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora, he aquí, hoy tengo 85 años, todavía soy tan fuerte hoy como lo era el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, tanto para salir como para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló en aquel día, porque tú oíste en aquel día que los Anasim estaban allí, y que había ciudades grandes y fortificadas. Quizás el Señor estará conmigo para expulsarlos, tal como el Señor ha hablado. Así que Josué lo bendijo y le dio Hebrón como heredad a Caleb, hijo de Jefone el ceneseo. Por eso Hebrón ha sido la heredad de Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, hasta el día de hoy, porque siguió plenamente al Señor, el Dios de Israel. Ahora bien, el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, y Arba era el hombre más grande entre los Anasim, y la tierra tuvo descanso de la guerra. Josué capítulo 15, versículo del 1 al 63. La herencia de Judá. La suerte para la tribu de los hijos de Judá según sus familias fue esta: la frontera de Edom, la frontera del desierto de Sin hacia el sur, desde el extremo sur, y su frontera sur fue desde el extremo del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y continuaba hacia el sur de la subida de Acrabim, pasaba a Zin, y subía al sur de Cades Barnea, y pasaba a Hezrón, y subía a Adar, y giraba hacia Carca. De allí pasaba a Asmón y continuaba hasta el arroyo de Egipto, y el extremo de la frontera era el mar. Esta será su frontera sur, y la frontera oriental era el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y la frontera norte era desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán,
y la frontera subía a Bet-Hogla, y pasaba al norte de Bet-Arabá, y la frontera subía a la piedra de Boán, hijo de Rubén. La frontera subía a Debir desde el valle de Acor, y hacia el norte miraba hacia Gilgal, que está frente a la subida de Adumim, que está al sur del valle, y la frontera pasaba a las aguas de Ensemes, y su extremo era en Rogel. Entonces la frontera subía por el valle de Ben-Hinnom hasta la ladera sur del Jebuseo, es decir, Jerusalén. Y la frontera subía a la cima de la montaña, que está frente al valle de Hinnom hacia el occidente, que está al extremo del valle de Refaim hacia el norte. Desde la cima de la montaña, la frontera se extendía hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y salía a las ciudades del monte Efrón. Entonces la frontera se extendía hasta Baala, es decir, Kiriat Jearim. Luego la frontera giraba desde Baala hacia el occidente a la región montañosa de Seir, y pasaba al lado de la ladera del monte Jearim, es decir, Quesalón, y descendía a Bet-Semes, y pasaba a Timna, y la frontera salía a la ladera de Ecrón hacia el norte, y la frontera se extendía a Sicrón, y pasaba al monte Baala, y salía a Jabneel, y el extremo de la frontera era el mar grande, y la frontera occidental era el mar grande y su costa. Esta es la frontera de los hijos de Judá según sus familias, por sus fronteras alrededor. Conquista de Hebrón y Debir por Caleb. Ahora bien, a Caleb, hijo de Jefone, le dio una porción entre los hijos de Judá, según el mandamiento del Señor a Josué, es decir, Kiriat Arba, que es Hebrón. Arba era el padre de Anac, y Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai. Desde allí subió contra los habitantes de Debir, y el nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Y Caleb dijo, al que hiera a Kiriat Sefer y la tome, le daré a mi hija Axa por mujer. Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, la tomó, y él le dio a Axa su hija por mujer. Sucedió que cuando ella vino a él, lo incitó a pedir un campo a su padre. Cuando ella se bajó del asno, Caleb le dijo, ¿qué deseas? Y ella respondió, dame una bendición, ya que me has dado una tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Así que él le dio las fuentes superiores y las fuentes inferiores, ciudades de la tribu de Judá. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Judá según sus familias. Las ciudades en la parte más al sur de la tribu de los hijos de Judá hacia la frontera de Edom fueron Capseel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Azor Hadata, Keriyot Hesron, es decir, Azor, Amam, Sema, Molada, Azargada, Hesmon, Bet-Pelet, Azarzual, Bereseba y sus aldeas, Baala, Im, Esem, El Tolad, Kesil, Horma, Siklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain y Rimón. Todas las ciudades eran 29, con sus aldeas 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 eran 29. En la Cefelá, Estaol, Sora, Asná, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saaraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senaán, Hadasa, Migdalgad, Dileán, Mispa, Jocneam, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Eter, Asán, Ifta, Asna, Nesib, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus pueblos y aldeas. Desde Ecrón hasta el mar, todo lo que está junto a Asdod con sus aldeas. Asdod, sus pueblos y sus aldeas. Gaza, sus pueblos y sus aldeas, hasta el arroyo de Egipto y el mar grande con su costa. Y en la región montañosa, Samir, Yatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, es decir, Debir, Anab, Estemo, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esan, Hanum, Bet-Tapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba,
es decir, Hebrón y Sior, 9 ciudades con sus aldeas, Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jogdeam, Sanoa, Caín, Gibeá y Timna, 10 ciudades con sus aldeas, Jalhul, Betsur, Gedor, Maararat, Betanot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas, Kiriat Baal, es decir, Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas, en el desierto, Bet-Arabá, Midín, Secaca, Nibán, la ciudad de la sal y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas, pero los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, así que los jebuseos habitan con los hijos de Judá en Jerusalén hasta el día de hoy. Josué capítulo 16, versículo del 1 al 10. La herencia de Efraín y Manasés, hijos de José. Josué capítulo 10. La suerte cayó para los hijos de José desde el Jordán de Jericó, hasta el agua de Jericó al oriente, al desierto que sube de Jericó por la región montañosa a Betel, y salía de Betel a Luz, y pasaba por la frontera de los arquitas a Atarot, y descendía hacia el occidente a la frontera de los jafletitas, hasta la frontera de Bet-Orón de abajo y hasta Geser, y su término era el mar. Así que los hijos de José, Manasés y Efraín recibieron su heredad. La herencia de Efraín, este fue el territorio de los hijos de Efraín según sus familias. La frontera de su heredad hacia el oriente era Atarot Adar, hasta Bet-Jorón de arriba, y la frontera seguía hasta el mar, y desde Micmetat al norte, la frontera giraba hacia el oriente a Taanat-Siló, y pasaba por ella al oriente de Yanoa. Y de Yanoa descendía a Tarot y a Naara, y llegaba a Jericó, y salía al Jordán. Desde Tapúa la frontera iba hacia el occidente al arroyo de Caná, y su término era el mar. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Efraín según sus familias, con las ciudades separadas para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas las ciudades con sus aldeas, pero no expulsaron a los cananeos que habitaban en Geser, así que los cananeos habitan entre Efraín hasta el día de hoy y sirven como esclavos bajo trabajo forzado. Josué capítulo 17, versículo del 1 al 18. La herencia de Manasés, también hubo suerte para la tribu de Manasés, porque fue el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés, padre de Galaad, que fue un hombre de guerra, se le dio Galaad y Basán, y se dio suerte a la otra descendencia de Manasés por sus familias, a los hijos de Abieser, a los hijos de Helec, a los hijos de Asriel, a los hijos de Siquem, a los hijos de Jefer y a los hijos de Semida. Estos fueron los hijos de Manasés, hijo de José, por sus familias, los varones, pero Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, y estos son los nombres de sus hijas, Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Y se acercaron delante de Eleazar el sacerdote, y de Josué hijo de Nun, y de los príncipes, diciendo, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos de su padre, conforme a la palabra de Jehová. Y cayeron a Manasés 10 porciones, además de la tierra de Galaad y Basán al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue para los demás hijos de Manasés, y fue el límite de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está delante de Siquem, y de allí la frontera iba hacia el sur a los habitantes de Entapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, mas Tapúa, que está junto al límite de Manasés, fue de los hijos de Efraín, y el límite descendía al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades eran de Efraín entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés era hacia el norte del arroyo, y terminaba en el mar. Hacia el sur era de Efraín, y hacia el norte de Manasés, y su límite era el mar, y se unían a Aser al norte y a Isacar al oriente. Fracaso en expulsar a los cananeos. Mas los hijos de Manasés no pudieron desposeer a los habitantes de aquellas ciudades. Antes el cananeo quiso habitar en aquella tierra. Pero sucedió que cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, sometieron al cananeo a trabajo forzado, mas no lo expulsaron por completo. Entonces los hijos de José hablaron con Josué, diciendo,
¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola porción, siendo nosotros un pueblo tan numeroso, según Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió: si eres un pueblo tan numeroso, sube al bosque y corta para ti allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que la región montañosa de Efraín es demasiado estrecha para ti. Los hijos de José dijeron: la región montañosa no es suficiente para nosotros, y todos los cananeos que habitan en la tierra del valle tienen carros de hierro, tanto los que están en Bet-Seán y sus aldeas, como los que están en el valle de Jezreel. Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres un pueblo numeroso y tienes gran poder, no tendrás una sola porción, sino que la región montañosa será tuya, porque aunque es un bosque, lo cortarás, y sus confines serán tuyos, y expulsarás al cananeo, aunque tenga carros de hierro y sea fuerte. Josué capítulo 18, versículo del 1 al 28, reparto de la tierra restante. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de la reunión, después que la tierra les fue sometida. Y quedaron de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su heredad. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo dejarán de ir a tomar posesión de la tierra que Jehová, el Dios de sus padres, les ha dado? Den 3 hombres de cada tribu, y los enviaré, para que se levanten y recorran la tierra, y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí, y la dividirán en 7 partes. Judá quedará en su territorio al sur, y la casa de José quedará en su territorio al norte. Y ustedes describirán la tierra en 7 partes, y me la traerán aquí, y yo les echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Porque los levitas no tienen porción entre ustedes, porque el sacerdocio de Jehová es su heredad, y Gad y Rubén y la media tribu de Manasés han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual Moisés, siervo de Jehová, les dio. Entonces los hombres se levantaron y se fueron, y Josué mandó a los que iban a describir la tierra, diciendo: vayan y recorran la tierra, y descríbanla, y vuelvan a mí, y aquí en Silo les echaré suertes delante de Jehová. Y fueron aquellos hombres, y recorrieron la tierra, y la describieron por ciudades en un libro en 7 partes, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes en Silo delante de Jehová, y allí Josué repartió la tierra a los hijos de Israel conforme a sus divisiones. La herencia de Benjamín. Y subió la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y fue el territorio de su suerte, entre los hijos de Judá y los hijos de José. Y fue el límite de ellos al norte desde el Jordán, y subía la frontera por la ladera de Jericó al norte, y ascendía por la montaña hacia el occidente, y salía al desierto de Bet-Aven. Y de allí pasaba la frontera a Luz, a la ladera de Luz, que es Betel, hacia el sur, y descendía la frontera a Atarot Adar, junto al monte que está al sur de Bet-Horón de abajo. Y se extendía la frontera y giraba al lado del mar hacia el sur del monte que está frente a Bet-Horón al sur, y su término era Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este fue el lado occidental, y el lado sur era desde el extremo de Kiriat Jearim, y la frontera salía hacia el occidente, y salía a la fuente de las aguas de Neftoa. Y descendía la frontera a la orilla del monte que está frente al valle de Hinnom, que está en el valle de Refaim al norte, y descendía al valle de Hinnom, a la ladera del Jebuseo al sur, y descendía a Enrogel, y se extendía la frontera hacia el norte, y salía a Ensemes, y de allí a Gelilot que está frente a la subida de Adumim, y descendía a la piedra de Bohán hijo de Rubén, y pasaba la frontera a la ladera del norte de Bet-Arabá, y descendía al Arabá, y pasaba la frontera al lado norte de Bet-Hogla, y terminaba la bahía norte del mar Salado, en el extremo sur del Jordán. Este fue el límite del sur, y el límite oriental era el Jordán. Este fue el territorio de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Y las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias fueron Jericó, Bet-Hogla, Emek-Kesis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefar Jamoní, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas, y Gabaón, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Mosa, Requem, Irpel,
Tarala, Sela, Elef, el Jebuseo que es Jerusalén, Gibeá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Josué capítulo 19, versículo del 1 al 51. Las heredades de Simeón, Zabulón e Isaacar. Y la segunda suerte salió para Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y fue la heredad de ellos en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron por heredad Beerseba, Oseba, Molada, Asarsual, Bala, Esem, el Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet-Marcabot, Asarsusa, Bet-Lebaot y Sarujén, 13 ciudades con sus aldeas. Ain, Rimón, Éter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Baalato-Ber, Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la porción de los hijos de Judá fue la heredad de los hijos de Simeón, porque la porción de los hijos de Judá fue demasiado grande para ellos, por eso los hijos de Simeón recibieron heredad en medio de la de ellos. Y la tercera suerte salió para los hijos de Zabulón conforme a sus familias. Y fue el límite de su heredad hasta Sarid. Y su límite subía hacia el occidente a Marala, y llegaba hasta Dabeset, y alcanzaba al arroyo que está frente a Jocneam. Y de Sarid volvía al oriente, hacia el nacimiento del sol, hasta el límite de Kislot Tabor, y salía a Daberat, y subía a Jafía. De allí pasaba hacia el oriente a Gat-Hefer, a Ita-Casín, y salía a Rimón que se extiende hasta Nea. Y el límite rodeaba por el norte a Hanatón, y terminaba en el valle de Iftael. Y Catat, Nahalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y la cuarta suerte salió para Isaacar, para los hijos de Isaacar, conforme a sus familias. Y fue su límite hacia Jezreel, y Kesulot, y Sunem, y Jafarim, y Sión, y Anaharat, y Rabit, y Quisión, y Ebez, y Remet, y Enganim, y Enada, y Bet-Pases, y el límite llegaba a Tabor, y Sahasima, y Bet-Semes, y el término de su límite era el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Las heredades de Aser, Neftalí y Dan. Y la quinta suerte salió para la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias. Y fue su límite Elcat, y Jali, y Betén, y Aksaf, y Alamelec, y Amad, y Misal, y llegaba hasta el Carmelo hacia el occidente, y así Jorlibnat, y volvía hacia el oriente a Bet-Dagón, y tocaba a Zabulón, y al valle de Iftael hacia el norte, a Bet-Emec y a Neyel, y salía a Cabul a la izquierda, y a Ejón, y Rehob, y Jamón, y Caná, hasta Sidón la Grande, y volvía el límite a Rama, y a la ciudad fortificada de Tiro, y volvía a Osa, y terminaba en el mar desde la región de Aksib, y Umá, y Afec, y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas, y la sexta suerte salió para los hijos de Neftalí conforme a sus familias, y su límite fue desde Helef, desde Elón en Saananim, y Adaminekeb, y Jabneel, hasta Lacum, y su término era el Jordán, y el límite volvía hacia el occidente a Asnot Tabor. Y de allí salía a Ucoc, y llegaba hasta Zabulón al sur, y a Aser al occidente, y a Judá al Jordán hacia el nacimiento del sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Hamat, Racat, Cineret, Adama, Rama, Azor, Sedes, Edrei, Enjasor, Irón, Migdalel, Jorem, Betanat y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y la séptima suerte salió para la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Y el límite de su heredad fue Sora, y Estaol, e Irsemes, y Saalabín, y Ajalón, e Itla, y Elón, y Timnat, y Ecrón, y Elteque, y Gibetón, y Baalat, y Jeud, y Beneberac, y Gatrimón, y Mejarcón, y Racón, con el límite que está delante de Jope.
Y el límite de los hijos de Dan se les fue estrecho, y subieron los hijos de Dan y pelearon contra Lesem, y la tomaron, y la hirieron a filo de espada, y la poseyeron, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan por el nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Conclusión del reparto de la tierra. Cuando terminaron de repartir la tierra por sus límites, los hijos de Israel dieron a Josué, hijo de Nun, una heredad en medio de ellos. Conforme a la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnatsera, en la región montañosa de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que Eleazar el sacerdote, y Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel, repartieron por suertes en Silo delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y así terminaron de repartir la tierra. Josué capítulo 20, versículo del 1 al 9. Ciudades de refugio. Entonces el Señor le habló a Josué, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, señálense las ciudades de refugio, de las cuales les hablé por medio de Moisés, para que huya allí el homicida que haya matado a alguien sin intención, sin premeditación, y les sirvan de refugio contra el vengador de la sangre. Y huirá a una de aquellas ciudades, y se detendrá a la puerta de la ciudad, y declarará su causa a oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán en la ciudad entre sí, y le darán lugar para que habite con ellos. Y si el vengador de la sangre lo persiguiera, no entregarán al homicida en sus manos, por cuanto hirió a su prójimo sin premeditación, y no le aborrecía de antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del sumo sacerdote que fuere en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Y señalaron a Cedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquem en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en la región montañosa de Judá, y al otro lado del Jordán de Jericó hacia el oriente. Señalaron a Beser en el desierto, en la meseta de la tribu de Rubén, y a Ramot en Galad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que residía entre ellos, para que huyera allí cualquiera que hubiera matado a alguien sin intención, para que no muriera por mano del vengador de la sangre hasta que compareciera delante de la congregación. Josué capítulo 21, versículo del 1 al 45, ciudades de los levitas. Entonces los jefes de las casas paternas de los levitas se acercaron a Eleazar el sacerdote, y a Josué hijo de Nun, y a los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades para habitar con sus tierras de pasto para nuestro ganado. Y los hijos de Israel dieron a los levitas de su heredad, conforme al mandamiento de Jehová, estas ciudades con sus tierras de pasto. Y salió la suerte para las familias de los coatitas. Para los hijos de Aarón el sacerdote, que eran de los levitas, cayeron 13 ciudades de las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín. Y para los demás hijos de Cot cayeron por suertes 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Y para los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, cayeron por suertes 13 ciudades de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. Para los hijos de Merari por sus familias, cayeron por suertes 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Así los hijos de Israel dieron a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto por suerte, tal como Jehová había mandado por medio de Moisés. Ciudades de Aarón, coatitas. Y dieron de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón estas ciudades que aquí se nombran, las cuales fueron para los hijos de Aarón, de las familias de los coatitas, de los hijos de Leví, porque la primera suerte fue para ellos. Y les dieron Kiriat Arba, que es Hebrón, la ciudad de Arba, padre de Anac,
con sus tierras de pasto alrededor, pero el campo de la ciudad y sus aldeas se lo dieron a Caleb, hijo de Jefone, por su posesión. Y a los hijos de Aarón el sacerdote les dieron Hebrón con sus tierras de pasto, que era ciudad de refugio para el homicida, y Libna con sus tierras de pasto, y Jatir con sus tierras de pasto, y Estemoa con sus tierras de pasto, y Olón con sus tierras de pasto, y Debir con sus tierras de pasto, y Aín con sus tierras de pasto, y Juta con sus tierras de pasto, y Betsemes con sus tierras de pasto, 9 ciudades de estas 2 tribus, y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus tierras de pasto, Geba con sus tierras de pasto, Anatot con sus tierras de pasto, y Almón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Aarón, los sacerdotes, fueron 13 ciudades con sus tierras de pasto, ciudades de los coatitas restantes, y para las demás familias de los hijos de Coat de los levitas, la suerte les salió de la tribu de Efraín, y les dieron las ciudades de refugio para el homicida, Siquem con sus tierras de pasto en la región montañosa de Efraín, y Geser con sus tierras de pasto, y Jocmeam con sus tierras de pasto, y Bet-Horón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Dan, el Teque con sus tierras de pasto, Gibetón con sus tierras de pasto, Ajalón con sus tierras de pasto, Gatrimón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus tierras de pasto, y Gatrimón con sus tierras de pasto, 2 ciudades. Todas las ciudades para las demás familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus tierras de pasto, ciudades de los Gershonitas. Y para los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, de la media tribu de Manasés, Golán en Basán con sus tierras de pasto, que era ciudad de refugio para el homicida, y Beestera con sus tierras de pasto, 2 ciudades. Y de la tribu de Isaacar, Quisión con sus tierras de pasto, Daberat con sus tierras de pasto, Jarmut con sus tierras de pasto, Enganim con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Aser, Misal con sus tierras de pasto, Abdón con sus tierras de pasto, Elcat con sus tierras de pasto, y Rehob con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus tierras de pasto, que era ciudad de refugio para el homicida, y Jamoddor con sus tierras de pasto, y Cartán con sus tierras de pasto, 3 ciudades. Todas las ciudades de las familias de los gersonitas fueron 13 ciudades con sus tierras de pasto, ciudades de los meraritas, y para las familias de los hijos de Merari, los levitas restantes, de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus tierras de pasto, Carca con sus tierras de pasto, Dimna con sus tierras de pasto, Nahalal con sus tierras de pasto, 4 ciudades, y de la tribu de Rubén, Beser con sus tierras de pasto, y Jahaz con sus tierras de pasto, Cademot con sus tierras de pasto, y Mefaat con sus tierras de pasto, 4 ciudades, y de la tribu de Gad, Ramot en Galad con sus tierras de pasto, que era ciudad de refugio para el homicida, y Mahanaim con sus tierras de pasto, Hesbón con sus tierras de pasto, Gaser con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias, los levitas restantes, cayeron 12 ciudades por suertes. Todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus tierras de pasto. Cada una de estas ciudades tenía sus tierras de pasto alrededor. Así fue con todas estas ciudades, el cumplimiento de la promesa. Así dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio descanso alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos les pudo hacer frente, porque Jehová entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué capítulo 22, versículo del 1 al 34. El retorno de las tribus orientales. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y han obedecido mi voz en todo lo que les he mandado.
no han abandonado a sus hermanos durante estos muchos días hasta el día de hoy, sino que han guardado el encargo del mandamiento del Señor su Dios. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos, tal como les prometió. Ahora pues vuelvan y vayan a sus tiendas, a la tierra de su posesión, que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Solo tengan mucho cuidado de observar el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les mandó: amar al Señor su Dios y andar en todos sus caminos, y guardar sus mandamientos, y apegarse a Él, y servirle con todo su corazón y con toda su alma. Así que Josué los bendijo y los despidió, y se fueron a sus tiendas. Ahora bien, a la media tribu de Manasés, Moisés les había dado heredad en Basán, pero a la otra mitad Josué les dio entre sus hermanos al occidente del Jordán. Y cuando Josué los despidió a sus tiendas y los bendijo, les habló diciendo: vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas y con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce, con hierro y con muchísimos vestidos. Dividan el botín de sus enemigos con sus hermanos. Así que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés regresaron y se separaron de los hijos de Israel de Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de su posesión, la cual habían poseído conforme a la palabra del Señor por medio de Moisés. El altar junto al Jordán. Cuando llegaron a la región del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar grande a la vista. Y los hijos de Israel oyeron decir: he aquí, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar en la frontera de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, al lado de los hijos de Israel. Cuando los hijos de Israel oyeron esto, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Entonces los hijos de Israel enviaron a Finés, hijo de Eleazar el sacerdote, a la tierra de Galaad, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, y con él a 10 príncipes, un príncipe de cada casa paterna, de cada una de las tribus de Israel. Cada uno de ellos era jefe de su casa paterna, entre los millares de Israel. Y llegaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: así dice toda la congregación del Señor: ¿qué transgresión es esta que han cometido contra el Dios de Israel, al apartarse hoy del Señor, edificándose un altar para rebelarse hoy contra el Señor? ¿No nos bastó la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta el día de hoy, aunque hubo plaga en la congregación del Señor, para que ustedes también se aparten hoy del Señor? Y sucederá que si ustedes se rebelan hoy contra el Señor, mañana Él se enojará contra toda la congregación de Israel. Si la tierra de su posesión es impura, entonces crucen a la tierra de la posesión del Señor, donde reside el tabernáculo del Señor, y tomen posesión entre nosotros, pero no se rebelen contra el Señor, ni se rebelen contra nosotros, edificándose un altar además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No pecó Acán, hijo de Zera, con respecto a las cosas dedicadas a la destrucción, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y ese hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los jefes de los millares de Israel: el Señor, el Dios de los dioses, el Señor, el Dios de los dioses, Él sabe, y que Israel mismo lo sepa, si fue en rebelión o si fue en transgresión contra el Señor. No nos salves hoy. Si nos edificamos un altar para apartarnos del Señor, o para ofrecer sobre él holocausto u ofrenda de grano, o para ofrecer sobre él sacrificios de paz, que el Señor mismo nos lo demande. Pero ciertamente lo hicimos por preocupación, por una razón, diciendo: en el futuro sus hijos podrían hablar a nuestros hijos, diciendo: ¿qué tienen ustedes que ver con el Señor, el Dios de Israel? Porque el Señor ha hecho del Jordán una frontera entre nosotros y ustedes, hijos de Rubén y de Gad. No tienen parte en el Señor. Así sus hijos harían que nuestros hijos dejaran de temer al Señor.
Por lo tanto dijimos, construyamos ahora un altar para nosotros, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testigo entre nosotros y ustedes, y entre nuestras generaciones después de nosotros, de que serviremos al Señor con nuestros holocaustos, y con nuestros sacrificios, y con nuestras ofrendas de paz, para que sus hijos no digan a nuestros hijos en el futuro, no tienen parte en el Señor. Y dijimos, sucederá que cuando en el futuro nos hablen a nosotros o a nuestras generaciones, entonces diremos, miren el modelo del altar del Señor que nuestros padres hicieron, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testigo entre nosotros y ustedes. Lejos de nosotros que nos rebelemos contra el Señor, y nos apartemos hoy del Señor, edificando un altar para holocausto, ofrenda de grano o sacrificio, además del altar del Señor nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Cuando Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación, los jefes de los millares de Israel que estaban con él, oyeron las palabras que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés hablaron, les agradó. Y Finés, hijo de Eleazar el sacerdote, dijo a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros, porque no han cometido esta transgresión contra el Señor, ahora han librado a los hijos de Israel de la mano del Señor. Entonces Finés, hijo de Eleazar el sacerdote, y los príncipes regresaron de los hijos de Rubén y de los hijos de Gad, de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, y les trajeron la palabra. Y la palabra agradó a los hijos de Israel, y los hijos de Israel bendijeron a Dios, y no hablaron más de subir a pelear contra ellos, para destruir la tierra donde habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron al altar Ed, porque dijeron, es un testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. Josué capítulo 23, versículo del 1 al 16. El último discurso de Josué. Sucedió que después de muchos días, cuando el Señor había dado descanso a Israel de todos sus enemigos alrededor, y Josué era viejo y avanzado en días, Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo, yo soy viejo y avanzado en días, y ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho a todas estas naciones delante de ustedes, porque el Señor su Dios es el que ha peleado por ustedes. Miren, les he asignado por suerte estas naciones que quedan como heredad para sus tribus, desde el Jordán con todas las naciones que he cortado, hasta el mar grande hacia el poniente del sol. Y el Señor su Dios, Él mismo las expulsará de delante de ustedes, y las desposeerá de delante de ustedes, y ustedes poseerán su tierra, tal como el Señor su Dios les habló. Por lo tanto, sean muy fuertes para guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que no se mezclen con estas naciones que quedan entre ustedes, no hagan mención del nombre de sus dioses, ni hagan jurar por ellos, ni les sirvan, ni se postren ante ellos, sino que se apeguen al Señor su Dios, tal como lo han hecho hasta el día de hoy. Porque el Señor ha expulsado de delante de ustedes a grandes y poderosas naciones, en cuanto a ustedes, nadie les ha podido hacer frente hasta el día de hoy. Un solo hombre de ustedes pondrá en fuga a 1000, porque el Señor su Dios es el que pelea por ustedes, tal como les prometió. Tengan, pues, mucho cuidado de amar al Señor su Dios, porque si de alguna manera se apartan y se apegan al resto de estas naciones que quedan entre ustedes, y se casan con ellas, y se mezclan con ellas, y ellas con ustedes, sepan con certeza que el Señor su Dios no seguirá expulsando a estas naciones de delante de ustedes, sino que serán para ustedes lazos y trampas, y azotes en sus costados y espinas en sus ojos, hasta que perezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Ahora, he aquí, hoy voy por el camino de toda la tierra, y ustedes saben en todo su corazón y en toda su alma que ni una sola palabra de todas las buenas promesas que el Señor su Dios les habló ha fallado. Todo se ha cumplido para ustedes, ni una sola palabra de ellas ha fallado. Y sucederá que así como todas las buenas promesas que el Señor su Dios les habló se han cumplido para ustedes, así el Señor traerá sobre ustedes toda mala palabra hasta que los haya destruido de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado.
Cuando transgredan el pacto del Señor su Dios, que Él les mandó, y vayan y sirvan a otros dioses, y se postren ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes, y perecerán rápidamente de la buena tierra que Él les ha dado. Josué capítulo 24, versículo del 1 al 33. El pacto en Siquem. Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, el Dios de Israel: sus padres habitaron al otro lado del río desde la antigüedad, es decir, Taré, padre de Abraham y padre de Nacor, y sirvieron a otros dioses. Entonces tomé a su padre Abraham del otro lado del río, y lo hice andar por toda la tierra de Canaán, y multipliqué su descendencia, y le di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón, y golpeé a Egipto con lo que hice en medio de ella, y después los saqué a ustedes. Y saqué a sus padres de Egipto, y llegaron al mar, y los egipcios persiguieron a sus padres con carros y jinetes hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso oscuridad entre ustedes y los egipcios, y trajo el mar sobre ellos y los cubrió, y sus propios ojos vieron lo que hice en Egipto. Y habitaron en el desierto por mucho tiempo. Entonces los traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, y pelearon contra ustedes, y los entregué en su mano, y poseyeron su tierra, y los destruí de delante de ustedes. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, así que él los bendijo repetidamente y los libré de su mano. Y cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó. Y los hombres de Jericó pelearon contra ustedes: los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los girgaseos, los heveos y los jebuseos. Así que los entregué en su mano, y envié el avispón delante de ustedes, y los expulsó de delante de ustedes, a los dos reyes de los amorreos, no con su espada ni con su arco. Y les di una tierra por la cual no trabajaron, y ciudades que no edificaron, y habitan en ellas, de viñas y olivares que no plantaron, comen. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con sinceridad y con verdad, y quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién sirvan: si a los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió y dijo: lejos de nosotros que abandonemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que hizo estas grandes señales a nuestra vista, y nos guardó por todo el camino por donde anduvimos, y entre todos los pueblos por en medio de los cuales pasamos. Y el Señor expulsó de delante de nosotros a todos los pueblos, y a los amorreos que habitaban en la tierra. Nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podrán servir al Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, no perdonará su transgresión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, entonces Él se volverá y les hará daño y los consumirá después de que les haya hecho bien. Pero el pueblo dijo a Josué: no, sino que serviremos al Señor. Josué dijo al pueblo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han escogido al Señor para servirle. Y ellos dijeron: somos testigos. Ahora pues, quiten los dioses extranjeros que están entre ustedes, e inclinen su corazón al Señor, el Dios de Israel. Y el pueblo dijo a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Así Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día, y les dio estatutos y ordenanzas en Siquem. Y Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomó una gran piedra y la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y Josué dijo a todo el pueblo: he aquí, esta piedra será un testigo contra nosotros.
porque ha oído todas las palabras que el Señor nos ha hablado, así que será un testigo contra ustedes para que no nieguen a su Dios. Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Muerte de Josué y Eleazar. Sucedió después de estas cosas que Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo enterraron en el territorio de su heredad en Timnat-Sera, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. E Israel sirvió al Señor todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Y los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, los enterraron en Siquem, en la porción de campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de plata, y fue para los hijos de José como heredad. Y Eleazar, hijo de Aarón, murió, y lo enterraron en Gibeá de Finés, que le había sido dada en la región montañosa de Efraín.